Profesor Jorge Wilson Jaramillo, entrenador de MX, bienvenido a este cuarto de hora de un espacio para conocer un poquito más de aquellas personas que han dedicado toda su vida al deporte. ¿Cuántos años ya en el deporte? Llevo 26 años, desde 1991. Desde esa época, 1991, ¿y arrancando en dónde, profe? En la pista de Belén, una pista que apenas estaba empezando a construir, a armar, como se dice. Bueno, una historia que no comenzó con el BMX precisamente porque su historia en el deporte comenzó en otro deporte. ¿Cómo fue? Llevas 8 años de practicar triatlón. Estaba terminando en la Universidad de Antioquia licenciatura en Educación Física y Deporte, y me llamaron a que hiciera la preparación física de los bicicrossistas, una modalidad que era totalmente ajena a mí. Les dije inicialmente que no sabía de bicicross para nada, y me dijeron no, pero es que a usted lo necesitamos porque nos recomendaron que hiciera la preparación física. Entonces queremos que la liga tenga un preparador físico, alguien que conozca de planificación del entrenamiento, alguien que conozca de fisiología del deporte, que conozca del deporte, del entrenamiento deportivo. Entonces yo insistía en que no sabía nada. Me dijo, no, pero es que necesitamos que nos colabore usted con la preparación física. Y yo dije, bueno, listo, les voy a ayudar, y empecé a trabajar, y la gente muy escéptica al principio, pero luego de trabajar, llevar un mes y medio, ya tenía entre 30 y 40 deportistas, y volví a insistir, les dije, ya he terminado la preparación física, ya llevo un mes y medio, es suficiente la preparación física. No, pero es que los corredores están muy contentos. La gente acá en la liga está muy contenta, queremos que usted se quede, pero es que no sé nada. Entonces me dijeron, no, es que aquí aprende, me insistían, no, aquí aprende con los muchachos, aquí aprende de este deporte. Y les di el sí, y desde ese tiempo estoy trabajando incansablemente por este deporte para que sea exitoso tanto en Antioquia como en Colombia. Era una época entonces donde el BMX también estaba relativamente nuevo para el departamento como deporte, pues teniendo en cuenta que el BMX para esa época tampoco es que llevara mucho, si hablamos a nivel mundial cerca de 20 años, para allá a finales de los 70, 80. Sí, lleva relativamente pocos años, pero usted sabe cómo son en Antioquia. En Antioquia hay un deporte nuevo, y empiezan a trabajar, empiezan a formar lo que son las ligas, o si es un deporte inscrito a una liga, entonces empiezan la relación con la liga. Allá hay mucha predisposición para formar clubes, formar comités en torno a algo nuevo. ¿Ya? Entonces usted sabe que en Antioquia somos muy dados a ser impulsadores de las cosas nuevas y las cosas que realmente le aportan a la sociedad. Y entonces, como el caso del deporte, del bicicross, por ejemplo, canotaje relativamente es nuevo, y usted mira la organización a nivel de Antioquia, canotaje, badminton es relativamente nuevo, y en Antioquia ya existe todo. Entonces, así como estas dos ligas, también es el caso del bicicross hace muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a trabajar por esto. Profe, pero obviamente hay una historia previa, y es en el municipio de Jardín, donde nació y creció. Sí. ¿Cómo se da de pronto ese amor, ese inicio? Porque en algún momento seguramente hubo que tomar una decisión de dejar su municipio por ir a buscar un sueño, como de pronto en qué vivió que lo que le dije, yo quiero irme por acá por el deporte. Mira, yo toda la vida he sido una persona muy activa, muy activa.
desde pequeño, desde desplazarme acompañando a mi padre a la finca, caminando 1 hora detrás de él que iba a caballo, acompañándolo, entonces, y ahí ir allá a la finca, ayudar a trabajar. Entonces después empecé a jugar, me encantaba mucho el fútbol, y jugué fútbol hasta los 15 años, pero así con mucha pasión, y jugaba muy bien, con modestia pues, pero jugaba muy bien, hasta que me tocó marcar a gente de la selección del pueblo, y lo hacía muy bien, hasta que me aporrearon así de golpes en un evento, y no quise volver. Al otro día no quise volver, y les dije a los que corrían, los que practicaban ciclismo, que me invitaran. Entonces me compré una bicicleta y empecé a practicar, y a los 2 meses de practicar, porque yo cogía las cosas siempre así con mucha pasión, a los 2 meses me invitaron a una carrera en Ciudad Bolívar, y fui y quedé segundo allá en esa carrera. Y luego seguí con la goma, pero en ese tiempo no le prestaban casi ayuda, y en mi casa no les gustaba que practicara deporte. Entonces todo lo que me conseguía, me lo conseguía, se lo metía a la bicicleta, montaba diario, me iba para Medellín en bicicleta, salía a los municipios en bicicleta entrenando. Entonces luego de tanto practicar, y que no había forma de salir, no nos llevaban a carreras a Medellín, no nos llevaban a clásicas como Clásica del Suroeste, Clásica Occidente, y uno esperanzaba que los llevara a una clásica para mostrarse, y no había voluntarios que los llevaran a uno, porque para uno se dificultaba en ese momento. Entonces colgué la bicicleta y me fui para Medellín a estudiar, y escogí educación física. Siendo estudiante de educación física, me fui una vez para un congreso internacional de entrenamiento deportivo en Indeportes de Antioquia, en el auditorio Indeportes de Antioquia. Entonces ahí tenía muchos catedráticos del entrenamiento deportivo, tanto de la iniciación, todo lo que fue todo el proceso, como cubanos, gente suramericana importante. Por ejemplo, ahí conocí a Fortes de la Rosa, muchos teóricos del entrenamiento deportivo. Y hago esos señas porque yo en ese tiempo me gustaba mucho conocer de la literatura, conocer exposición, y cuánta exposición había de entrenamiento deportivo, cuántos extranjeros llegaba. Me gustaba ir a mirar esas visiones del entrenamiento deportivo de los diferentes países que... Entonces, casualmente, salíamos a un break, un descanso, una mañana, y fuimos a la piscina olímpica que quedaba ahí al lado, y triatlón de las Rosas, triatlón de las Flores. Sí. Entonces, listo. Y yo le dije a un compañero, eso es lo que es nadar, correr, y qué berraquera. No, inscríbase, que a usted le podría ir bien. Y entonces yo voy a mirar, y tenía la bicicleta colgada por allá, la bajé, pues eso era como a los 20 días o 15 días, tuve que prestar pedales, tuve que prestar una cantidad de cosas para armarla de nuevo, tuve que prestar hasta para la inscripción. Entonces cogí y me presenté a la carrera. Bueno, en ese entonces yo practicaba natación con la Universidad de Antioquia, y en esa carrera, que era una válida nacional, quedé tercero. Entonces todo el mundo decía, ¿y usted a dónde es? ¿Y usted qué hace? ¿Cuánto hace que entrena? No, venga para acá, inscríbase eso. Y bueno, que hay una carrera internacional a los 2 meses
en Calima, el lago Calima, y la carrera es 2.000 metros, 67 en bicicleta y 15 trotando, y ya, qué nota, qué de Raquel. Entonces me cogió esa fiebre tan berrionda, y en esa triatlón quedé segundo. Entonces todo el mundo descrestado, pues, y entonces empecé a conseguirme mis cositas y así fue. Entonces tuve un muy buena acogida en el triatlón, me fue muy bien, fui muy exitoso en el triatlón, pero llegaba ya el momento de terminando la carrera y ya empezar a proyectarme como profesional, y apareció esta oportunidad y yo a los retos no sé decirle que no, y así fue. Entonces aprobé el ingreso a la liga de bicicross y empecé a trabajar y a analizar el deporte, la parte técnica. Empecé a analizar como los componentes o el perfil de un bicicrossista. Entonces empecé a trabajar con eso y a construir y a descifrar mucho de esas cosas, hasta que empezó a subir mucho el nivel de los corredores que se entrenaba. Empecé a implementar el trabajo de fuerza, que eso nunca lo trabajaban, y muchas otras cosas, muchos elementos del entrenamiento deportivo se empezaron a implementar ahí con los corredores que yo dirigía. Empecé a hacer como un respaldo para la liga en la parte técnica, y hacer como a darle credibilidad a las cosas, a las cosas que uno proponía desde el punto de vista teórico y en la parte práctica. Me encargaron de ser como el gestor de los semilleros. Paralelo a eso estaban estudiando para ser profesor de clases de natación. Entonces de ahí saqué un proyecto paralelo a lo que llevaban en natación, y ese proyecto lo empecé a desarrollar en la liga, en la Comisión Antioqueña de Bicicross. Lo empecé y por niveles. Entonces, y cada nivel tenía sus objetivos, sus cosas. Entonces fui llevando corredores desde el mío hasta todo el proceso deportivo, todo el proceso de desarrollo deportivo lo empecé guiando a partir del semillero, hasta llevarlo hasta los olímpicos, como fue el caso de Augusto Castro. Jonathan Villa también salió de semilleros, y Calomario Kendo también salieron de semilleros desde ese entonces. Entonces todo el proceso de 15, 16, 17, 18, 20 años los ha caminado y desarrollado con esos corredores. Hubieron muchos errores, ¿ya? Y entonces, pero muchos aciertos, y esto ha sido una pasión que se ha ido desarrollando durante muchos años. Profe, en ese caminar, obviamente desde lo teórico y lo práctico, que representa de pronto una paradoja entre esa parte física que muchos técnicos promueven y esa parte teórica, técnica o de estrategia, pues obviamente son muchos los deportistas que han pasado. En esa experiencia, ¿cómo ve el tema de si la actitud o el talento en los deportistas, cómo manejar eso o cómo enfocarse con respecto a eso en el manejo de tanto deportista que ha pasado por usted? Yo resumo, el talento es una persona que es completa. Generalmente la persona que es talentosa es inteligente. Si es talentosa es que está muy predispuesta a asimilar todo el trabajo técnico, entonces tiene una capacidad de aprendizaje técnico espectacular. Desde la parte física tiene que tener unas condiciones de base especiales para ese deporte, desde lo físico, y eso es genético. Esa parte física es genética, entonces tiene que ser muy completo.
¿ya? Entonces cuando yo digo inteligente es que es una persona que sabe manejar cualquier situación y que mentalmente está predispuesta, ya viene con mucha predisposición para ganar. ¿Qué hace uno con eso? Es saberlos abordar, saberlos llevar en todo ese proceso de desarrollo deportivo y llevarlos hasta que sean exitosos y tener muy claro como todas las partes del proceso, porque hay etapas muy sensibles donde hay que trabajar unas condiciones más que otras, donde uno tiene que empezar a desarrollar ese ser como persona que va madurando, que va cambiando y que cada vez debe estar más enfocada en la disciplina. Y uno tiene que ser con una proyección, o sea, con una proyección o sea, tiene un corredor de 7, 8 años y hacia dónde va, ya no es con efectos inmediatistas, no es con resultados inmediatistas, sino cómo va construyendo ese deportista que a largo plazo, cuando llegue a la élite, brille, porque para que no le digan, ¿y qué pasó? Pero es que era el campeón a nivel de 7 años, era el campeón a nivel de 10 años, que era el campeón de 15. Y cuando llega a la élite, que no le digan, ¿y qué pasó? Y no era un descreste. Entonces, usted tiene que saber muy bien que cuando ellos estén en lo máximo de la categoría, en cualquier deporte, estén brillando, sean exitosos. Entonces, ¿qué pasa uno con el talento? Tiene que saberlo llevar muy bien, enfocado, y desarrollar en esas etapas sensibles las cosas que deben de ser, ¿ya? Profe, Mariana Pajón, ¿qué le genera a usted? Una gratitud impresionante, ¿por qué? Porque ella me dejó desarrollar lo que mis pensamientos, mi filosofía, mi proyecto ya deportivo, porque es una niña que me llega de 7 años y me dicen, profe, yo quiero que mi hija, que entrene mi hija y me colabore con ella. Le dije, no hay problema. Entonces inmediatamente fue una niña que ahí mismo yo empecé a trabajar con ella, pero yo hacía una comparación en ese momento de 7 años y las élites en ese tiempo. Entonces yo decía, esto no hay punto de comparación. Cuando la niña llegue a la élite, tiene que tener un perfil técnico y un perfil de desarrollo físico muy similar al de un hombre, ¿ya? Porque si vamos a estar por encima de una mujer, tenemos que estar pensando en que el perfil es desarrollar la técnica de un hombre, ¿ya? Entonces, dele trabajando con esas cosas, con ese perfil, los resultados se vieron. Y año tras año íbamos evaluando en los mundiales cómo íbamos. Entonces, y cada vez se iba desarrollando el perfil que uno quería. Entonces, cuando uno tiene un corredor que le permite, que se deja guiar, que acepta lo que uno le dice, que está pendiente tanto él de lo que uno le dice como entrenador y respeta esas cosas y se deja dirigir, es espectacular. O sea, uno dice, no tiene uno problema, o sea, para llevar a cabo sus ideas. Entonces es como que le permitan a uno desarrollar el proyecto, ¿ya? Entonces eso es, para mí, eso es gratitud. ¿Siente uno que en el caso de Mariana que parece que no tuviera límite en su alcance, en a dónde quiere llegar, porque es como un crecimiento constante y va alcanzando una y otra y pues hay veces uno mira y no sé si haya en Colombia un atleta que haya logrado llegar y mantenerse en el tiempo que lo ha hecho Mariana? Sí, tiene razón. Muy pocos deportistas
tienen la capacidad para perdurar en mucho tiempo en el alto nivel competitivo a nivel mundial. O sea, se le da 1, 2, 3, 4 años, pero a veces es difícil porque cada año van llegando atletas a la élite, y atletas jóvenes y atletas con mejores preparaciones, con un perfil más fuerte, porque los entrenadores, los centros de entrenamiento deportivo de cada país, cada vez buscan especializarse y tener corredores de mejores resultados y de mejor perfil. Entonces, y esta mujer como Mariana se ha sabido mantener y ya lleva dos medallas olímpicas, y posiblemente bien conducida, bien direccionada, puede obtener la tercera medalla. Lo que yo veo en ella es una de las cualidades más importantes, es la actitud con que asume el día a día. Nunca, y es de admirar, nunca Mariana entra a la pista aburrida, nunca. Ella siempre entra con la mejor predisposición y disfrutando, a pesar de que monta en la pista todo un año, ella nunca entra otra vez a entrenar, no, ella o con pereza, nunca. Ella siempre tiene una actitud muy positiva para entrenar. Entonces es una de las cosas que hay que aplaudir, y considero yo que eso es de las cosas que más le facilita ser exitosa. Profe, lo voy a traer otra vez un poco al plano personal, ¿ha vuelto al campo? ¿A la finca? ¿Qué hace sí, allá? me encanta escarbar la tierra, sembrar árboles frutales. Me gusta que la gente le dé buen trato a los árboles y a la naturaleza. Me encanta estar en ese ambiente natural. ¿Sale mucho de su casa? ¿Qué no le puede faltar en esos viajes? No, es salir al campo, el verdor de las montañas, los ríos, escuchar los ríos, salir por un camino, salir por una carretera destapada, salir a montar en bicicleta de ciclomontañismo por las veredas en el pueblo, hablar con los campesinos. Me encanta tomarse un tinto en una casa viejita al lado de un fogón de leña excelente, y conversar con los campesinos. Me encanta. ¿Su familia, profe, cómo es? Mi familia somos 6 hermanos, muy separados, pero ninguno se puede enfermar porque ahí estamos todos. Bueno, ¿y es casado? ¿Tiene hijos? Me separé, vivo actualmente con otra pareja, tengo otra familia y vivo bien. Y siempre he sido un hombre responsable. ¿Y con hijos? Sí. ¿Montan en ciclo? ¿Los ven en el BMX? No, uno le gustaba mucho el fútbol, Mateo, le gustaba mucho el fútbol y salió de la universidad, ya es un profesional, y conoció la bicicleta de ruta y empezó a montar, y me dijo: papá, yo nunca sabía que era tan bueno montar en bicicleta, me hubiera gustado haberme encaprichado, haberme enamorado más de la bicicleta más temprano. Y ahora es un gomoso de la bicicleta y le va muy bien, pues lo hace recreativamente, pero dice que tiene muchas habilidades para eso. Profe, esta nota la estamos haciendo desde Rock Hill, en los Estados Unidos, previo a ese campeonato mundial donde viene usted con esa selección Colombia. ¿A dónde va a llegar todo esto? Porque vemos que es que tener 300 corredores pues, en un mundial, no sé qué otro deporte pues logre convocar tantos deportistas a este nivel. Para mí eso es una locura del alcance del bicicross en Colombia, y me parece que de toda esta masificación tiene que salir algo muy positivo, y de acá es donde salen la gente exitosa, y
y tiene que haber resultados, y si no hay resultados tenemos que preocuparnos que a partir de que por qué tanta gente y por qué tan pocos resultados. Entonces hay que replantear el porqué de los resultados o de por qué no se dan. Entonces hay que apretar, como se dice, tornillos, hay que apretar en todas las áreas de la formación del deportista, tanto físicas, tanto técnicas como mentalmente. Entonces, porque los triunfos no son gratuitos. Profe, en ese progreso del deporte, usted hablaba de apretar tornillos, de mirar varios aspectos. Quería referirme de pronto también, y valga pues la oportunidad estando acá, a ese progreso, a lo que está haciendo W Elite. Ese modelo, esa gestión, habla de cómo ha evolucionado el deporte, no solo en el BMX, sino a nivel general en nuestro país. Sí, me parece muy importante el equipo de W Elite porque es todo un proyecto. Es todo un proyecto que lo están desarrollando y lo están poniendo en práctica, y donde es fácil, me parece a mí, hacer equipos profesionales. Cuando las personas presentan sus proyectos de forma seria a la empresa privada y le venden sus ideas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, como lo está haciendo la dirección de W Elite, me parece que todo un empresario cree y dice, no, me parece es una labor social muy importante que yo hago a través de la cooperación con este equipo, y entonces estoy contribuyendo a engrandecer la juventud, a que la juventud desarrollen sus ideales como deportistas. Entonces me parece fabuloso, y de esa forma estos empresarios hacen una labor a nivel por el país muy buena, y indirectamente se vuelven embajadores de Colombia en el exterior. ¿A través de qué? De estos corredores. Ya, ¿cómo? Apoyando un proyecto espectacular que presentan con mucha seriedad. Era en un cuarto de hora, nos fuimos a 2 cuartos de hora. Queríamos hacerle de alguna manera que la gente conociera un poco más de usted. Usted es un protagonista del deporte colombiano, hay veces de una forma callada que mucha gente no ve, pero que seguramente quien está en el deporte reconoce esa labor que usted ha tenido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad para manifestar algo de mi filosofía. Bueno, está pues con nosotros en este cuarto de hora el profesor Jorge Wilson Jaramillo, entrenador de la selección Antioquia de BMX y actual acompañante de esta selección Colombia que participa en el Mundial de BMX en Rock Hill, Estados Unidos.